En el Pregonero TV hablamos con Flower Rodríguez Portillo, que es el director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos de la Energía. Flower, hay un tema muy importante, está en boga, es en el día, incluso la Unión Sindical Obrera ha advertido que va a hacer una protesta por el caso de Permian. ¿Qué es Permian? Bueno, el Permian es una cuenca que Permian. Correcto, el Permian es una cuenca que está ubicada en los Estados Unidos, en donde Ecopetrol tiene una participación en la producción en alianza con Occidental. Básicamente es una cuenca en donde se producen hidrocarburos de yacimientos no convencionales y eso representa alrededor de 100.000 a 110.000 barriles de petróleo para Ecopetrol. Eso es alrededor del 11 al 13% de la producción de Ecopetrol, entonces significa un negocio importante para las finanzas de la empresa y por supuesto para el país. Ese es precisamente uno de los principales temores de la Unión Sindical Obrera, es decir, que el Estado cedería esa parte que tienes un contrato de asociación. Pues hay que revisar los términos contractuales, pero definitivamente digamos que ceder la participación pues significa no solo asumir lo que contractualmente eso conlleve, sino también prescindir de recursos importantes para las finanzas de Ecopetrol, que recordemos bajo el actual gobierno ha venido asumiendo de manera significativa las inversiones en fuentes renovables, eólica, solar, con toda la compra de proyectos que han hecho y además invirtiendo en investigación, innovación y desarrollo de otros energéticos como la geotermia, como el hidrógeno y demás, dejando de alguna manera el negocio central que ha sido la exploración y producción de petróleo y gas y concentrándose casi que exclusivamente en dos frentes, en CPO-9 en los Llanos Orientales y en el offshore del Caribe que estamos desarrollando el proyecto Sirius de gas. Bien, este contrato de asociación que se trabaja con multinacionales norteamericanas, usted dice que se hace bajo la modalidad del fracking. Bueno, la participación de Ecopetrol en la cuenca de Permian, sí. Y el proyecto específicamente es un proyecto de yacimientos no convencionales donde se utiliza el fracturamiento hidráulico acompañado de perforación horizontal para producir gas y petróleo de la formación rocosa que hay en esta región de los Estados Unidos. Ecopetrol, en esa idea de explorar otros campos, de incluso de explorar costa afuera, ha tenido algunos bemoles, porque algunas de esas inversiones que hacen han salido, pues, no han salido tan buenas, pero en esta precisamente hay productividad. Sí, claro, es que la cuenca del Permian y el proyecto en el que está Ecopetrol es un proyecto que ya está en etapa de producción. Lo repito, estamos produciendo entre 100 y 110.000 barriles de petróleo por día, entonces genera recursos y genera una caja importante para la empresa. Así que no estamos hablando de un proyecto exploratorio, esa etapa ya ocurrió, estamos hablando de un proyecto que está en etapa de producción. Usted nos había dicho extra micrófono algo que me llamó la atención, no sé si lo asimilé de esa manera, que el Permian podría ser algo así como los pilotos que se deberían hacer en el Magdalena Medio, que fueron suspendidos, y que este modelo se podría tomar como esos pilotos, es decir, se ahorraría ese trabajo. ¿Cómo así? Bueno, es que en esa participación que ha tenido Ecopetrol en el Permian en los Estados Unidos se han perforado más de 300 pozos a la fecha. 300 pozos son información suficiente para corroborar que los riesgos catastróficos que se habían podido pensar podían ocurrir alrededor de esta actividad, pues no ocurren. Ahora, entiendo que es una geografía diferente, son latitudes diferentes, con características geológicas diferentes, pero esa información que tenemos allá es útil. Más allá de eso, la experiencia y la capacidad humana que estamos formando allá es clave. Tenemos geólogos, ingenieros de petróleo que están trabajando hace años en esta cuenca y que están recopilando experiencia y conocimiento alrededor de la exploración y producción de yacimientos no convencionales. Eso es una curva de aprendizaje que fácilmente podemos adaptar e implementar en los proyectos piloto de investigación integral que ojalá podamos retomar como país, especialmente acá en el Magdalena Medio.
Bueno, esos proyectos no convencionales a través de la fracturación de rocas, eso no genera sismicidad y estamos hablando de una zona en Santander que es dinámica en cuanto a esos aspectos de la sismicidad. Bueno, efectivamente el departamento de Santander tiene una sismicidad natural activa, en general el país tiene una sismicidad activa, producto de la zona en donde estamos ubicados, una zona de colisión entre placas tectónicas que está, digamos, en el occidente del país. Entonces es una sismicidad natural. Ahora, en proyectos que se han realizado especialmente en Estados Unidos y en Argentina, se ha identificado una sismicidad asociada al proceso de fracturamiento. Para eso se establecieron unos protocolos para saber cómo actuar ante un eventual aumento en la magnitud de esa sismicidad. Es decir, si hay un eventual caso en el que producto del fracturamiento se aumente la magnitud de la sismicidad, hay protocolos para saber cómo actuar, incluso para llegar a detener la operación en caso tal que la sismicidad sobrepase los límites permitidos. Pero esa sismicidad hasta el momento no ha generado mayores impactos en toda la actividad que se ha venido desarrollando en Estados Unidos hace 20 años, igual que en la Argentina. Para ese modelo de fracturamiento de rocas se necesita inyectar mucha agua, volúmenes de agua, y lo que se teme precisamente es que esa utilización de agua, por una parte, pueda en cierta manera afectar nuestros recursos naturales y sobre todo afectar el medio ambiente. Bueno, primero los proyectos piloto de investigación integral contemplaban la no utilización de agua o de captación de agua superficial. ¿Okay? Entonces los proyectos y el agua que iban a utilizar o que van a utilizar, ojalá se hagan, no van a competir con el agua superficial, que alrededor del 60% acá en el Valle Medio del Magdalena ya es utilizada por el sector agrícola y ganadero. ¿Listo? Segundo, se planteaba entonces utilizar agua de acuíferos profundos que tienen agua que no es potable, que no es apta para el consumo humano, y a través de un circuito cerrado, digamos, utilizarla para el fracturamiento en esta técnica. Entonces eso limita bastante cualquier tipo de contaminación o riesgo de contaminación que se pueda generar. Eso es importante. Y tercero, hay toda una serie de protocolos que se siguen para la perforación de estos pozos, al igual que en los convencionales, que ya hemos perforado más de 11.000 acá en el Valle Medio del Magdalena. ¿Listo? Los protocolos de incluir tuberías, de hacer los revestimientos y colocar toda una serie de capas de protección que separan el pozo como tal y los fluidos que van por dentro de la roca y de los potenciales acuíferos que pueda haber. Así que hay experiencia, hay conocimiento, hay capital humano que nos puede dar tranquilidad de que estas actividades se hagan en cumplimiento de la normatividad ambiental. Pero asimismo necesitamos de instituciones y autoridades ambientales fortalecidas que sean capaces de darnos la tranquilidad de que lo que estamos haciendo en términos operativos se está haciendo bajo los estándares que el gobierno colombiano ha colocado. Bueno, ¿cómo ve usted el panorama hoy en Colombia de la industria del petróleo actualmente? Porque se está pensando mucho en alternativas relacionadas precisamente con elementos que no tienen que ver nada con el petróleo. Si quisiéramos verlo en términos de regulación o normatividad, uno podría pensar que no le ha ido mal a la industria de hidrocarburos, pero desafortunadamente los mensajes del presidente de la República no generan tranquilidad en la continuidad de las inversiones que necesita esta industria. Eso hace entonces que muchas de las oportunidades de inversión que se podrían hacer en el país en términos exploratorios sean reevaluadas por las compañías y por qué no sean redirigidas a otros países, quedándonos acá exclusivamente con los compromisos, digamos, que ya están adquiridos. El país necesita de mayor actividad exploratoria, necesitamos más contratos de exploración. En el continente, en tierra firme, todavía tenemos oportunidades importantes de reservas de petróleo y de gas. Y el gas es fundamental porque tenemos que recuperar la seguridad energética y la autosuficiencia. Pero recordemos que es el petróleo el que paga las cuentas.
El petróleo es el que nos paga las regalías que podemos invertir en las regiones para su desarrollo. Así que necesitamos seguir disparándole al arco. Si le disparamos 10 veces al arco, tenemos más oportunidades de anotar un gol que si disparamos una sola ocasión. Así mismo funciona la actividad exploratoria. Y las decisiones que estamos tomando hoy de no explorar más, no las vamos a ver mañana. Son impactos que vamos a ver en el mediano plazo y que retornarlos o reorganizarlos, pues nos va a tomar un tiempo importante. Así que la exploración es más que necesaria para garantizar la seguridad del país, para identificar en el subsuelo otras oportunidades, como el almacenamiento geológico de CO2, para no emitir ese CO2 a la atmósfera, pero también con nuevos energéticos como la geotermia, como el hidrógeno blanco, e incluso para caracterizar los acuíferos subterráneos que tanto bien le hacen al país. Hoy, alrededor del 25% de la población colombiana se abastece de recursos subterráneos, pero todavía no tenemos un 100% de conocimiento geológico de estos recursos en el subsuelo del país. Muchas gracias a Flower Rodríguez Portillo, el director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Geólogos y Geotermia de la Energía.